Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos, que tengo una empresa que se llama Raíces Judías. Podéis encontrar el link aquí debajo y estamos en nuestro ratito de la parashá de la semana con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Abraham? Aquí, contento de estar contigo para estudiar Torá, preparándonos para la semana, la perashá, y bueno, siempre adelante con todas las cosas, con todas las noticias. Difícil, pero siempre Sí, confiando en Hashem, que va a no es hacerlo fácil. mejor. Siempre. No es fácil la semana que estamos Que viviendo vamos a aquí. poder salir adelante, exactamente. Y Ok. el tema que tiene que ver con la perashá, vas a ver que tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con todo lo que pasa normalmente. Sabemos que en Sefer, esta perashá justamente, ahora te voy a poner, el nombre de la perashá es Parashat Shofetim. ¿Y qué hay en común? Shofetim, jueces. Justo tiene que ver Esta es jueces. mi parashá, Justo tiene Raf. que, sí, Parashat Shofetim. Justo tiene que ver con temas muy actuales de la nación, de cómo formar una nación. No solamente de misbot individuales, sino justo misbot que tienen que ver con el ejército, con la policía, con un gobierno bueno. Mirá que actual, o sea, la Torá es para formar una buena sociedad. Vamos a ver, primero vamos a empezar con los temas de la Perashá y vamos a ver, fíjate los temas que hay. Y vamos a Vamos. ver un denominador. Bueno. Temas que hacen a las instituciones que manejan la sociedad. Fíjate qué importante que es. Temas que tiene que ver con toda institución para hacer que maneja la sociedad. El sistema judicial con el Tribunal Supremo, tremendo, porque de ahí viene la ley, ¿no? Y juzgar con justicia. Acá tenemos el famoso Pasuk, que dice, Tzedek, Tirdof, justicia. Justicia, 2 veces dice la palabra justicia. Perseguirás. Mira qué lindo, ¿no? O sea, o sea, lo que estamos hablando ahora, que hay que perseguir. La justicia. ¿Qué es lo que todos quieren? Justicia. El rey y sus obligaciones. Sobre ese tema vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el líder ideal? En la Torá teníamos un rey, ¿no? La tribu de Leví y sus beneficios que Dios les concedió a causa de no heredar ninguna parte de la tierra de Israel. Como ellos no tenían parte de la tierra de Israel y estaban dedicados al pueblo, entonces ¿cómo se mantenían? ¿No? Por eso la Torá dio derecho para mantenerse, porque ellos están 100% para el pueblo. Escuchar al profeta verdadero. Otro tema que en una sociedad ideal, si tenés un gran profeta, es ideal. Y no a los brujos o hechiceros. Ciudades de refugio. ¿Está bien? Era una ciudad donde una persona se había matado sin querer, tenía que irse a esa ciudad, pero habla de que la gravedad del asesinato, que no exista el asesinato, inclusive sin querer que no exista. Bueno, y castigar a los testigos falsos. Mirá qué importante. En toda sociedad, el sistema judicial se basa a través de testigos, testimonios. ¿Qué pasa si hay testigos falsos? No puede ser. Entonces, el castigo que tenía, un testigo falso. Leyes sobre la guerra. Mirá qué actual. Todo esto aparece en esta peralla. Ofrecer primero la paz. ¿Ves que el judaísmo siempre quiere la paz? No destruir hasta árboles, inclusive en una guerra había arbolitos con frutos, no destruir árboles comestibles. No destruir árboles comestibles. Y procedimiento para espiar por asesinato cuando no se encuentra el asesino. ¿Está bien hasta aquí? O sea, ¿qué pasaba si encontraba una persona que falleció y no sabían? Entonces, ¿cuál era el procedimiento que se hacía cuando no se encontró el asesino? Esta persona apareció muerta de repente, que era todo un sistema como, sin que la Torá lo diga, es para ver si lo descubrimos. O sea, estamos buscando justicia. Veo que aquí me está fallando un poco el internet en el otro celular. Si me falla, máximo lo voy a grabar. ¿Está bien? La próxima, si no lo paro y lo grabo. Bueno.
Bueno, estos son los temas. Vos ves que son, que no dice la misma de, yo qué sé, cumplir Shabbat para el individuo, o Kasher, o no sé, Perajot, cosas más individuales, sino son todos temas nacionales, de la nación. Una guerra, un ejército. Bien. Entonces vamos a ir a nuestro tema. Déjame solamente que voy a grabar acá. Veo que acá no me deja. No me deja. Voy a empezar de nuevo por si acaso, y si funciona, funciona, y si no, no. Directo, siguiente, directo, siguiente. Emitir en directo, vamos. Si no, lo grabaré. Si no, igual me apoyo en tu grabación. Vale. Muy bien. Vamos. ¿Entendiste el tema? O sea, para Parashat Shoftim, jueces. Todos temas, jueces. Ejército. ¿Qué pasa si hay guerra? Soldados. La tribu de Leví. Testigos. Que no haya asesinato. O sea, hacer una buena sociedad. Eso es lo que busca la Torá. O sea, la Torá no, no es para formar a un individuo nada más, sino es para formar una buena sociedad. Eso es lo que quiero decir. Hay religiones que solamente tienen preceptos para la persona específica, pero a tema nacional no tienen organización. La Torá sí tiene un sistema de organización para llevar a la sociedad a la perfección. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. La clase se llama el liderazgo ideal. O sea, ¿cuáles son las condiciones para ser un buen líder? ¿Cómo debería ser un buen líder? Empezamos. ¿Cómo podemos saber quién es el líder ideal y cuáles son los medios para poder elegirlo? Hoy en día, en una sociedad democrática, se eligen, ¿no? Entonces, si vamos a elegirlo democráticamente, sería bueno que todos sepamos qué debo buscar para saber si para mí esa persona es un buen líder o no, si lo elijo o no. Lo primero que podemos notar es que la Torá no es partidaria de un sistema en que el pueblo sea el que gobierne. Bueno, voy a explicar en esto. O sea, obvio que el líder representa al pueblo, pero ¿cómo se elegía la Torá? El líder. ¿O quién lo elegía? ¿Lo elegía el pueblo? No No, lo elegía el pueblo. no es un... ¿Por qué? Que sea el pueblo, porque el pueblo a veces se puede equivocar. ¿Quién es el que mejor sabe quién es el líder? Y Dios, Hashem. Entonces nosotros teníamos un sistema en el cual Hashem mismo, vamos a ver cómo cae del cielo la fichita, cómo Hashem elegía, ahora vamos a ver. No siempre la gente común sabe quién es la persona idónea para conducir a todo un pueblo. Muchas veces, entre los que eligen, hay ladrones, asesinos, inclusive, o sea, todos votan, ¿no? O sea, toda persona tiene el derecho a votar. Entonces, no siempre la persona que elige tiene buenos ideales o buenos valores, entonces puede elegir cualquier cosa. Entonces no es ideal que el pueblo elija, a menos, si el pueblo es re sano, con re valores buenos, con gran sabiduría, bueno, sí, ahí sí, pero no siempre en el pueblo tenés todos así perfectamente. Entonces, ¿quién sería el ideal? Primero, Raf, o sea, estamos hablando de que la Torá no proclama una democracia, sino una monarquía. Claro. Una teocracia, digamos. Teocracia. O sea, ¿en qué sentido? Que Dios elige. Dios elige. Dios conoce a todos los seres humanos, sí. Dios conoce el alma de todos los seres humanos, no. Sí. Entonces Dios dice, bueno, este es el mejor. Entonces es el mejor, porque no hay ninguna duda que Dios sabe cuál es el mejor, ¿no? Claro, ¿cómo lo haría? Dios, para eso tenés que tener un profeta. Dios le dice al profeta, el profeta tiene profecía. Y Dios le dice, mira, de todas estas personas el mejor es este. Como fue con Shaul, sí, o como fue con David Amelech. Con David, ok, pero... Claro, ¿entendés que es el mejor sistema? Sí. Teóricamente. Ahora, en la práctica hoy en día no lo puedo hacer. No se puede implementar porque no tenemos profecía. Si la profecía volviese al pueblo de Israel, tendríamos la posibilidad de elegir un rey de nuevo. Claro. Increíble, ¿no? Es fabuloso. Obvio, con todo el sistema demostrando que es un profeta verdadero, ¿no? Que no tengo ninguna duda que esa persona está teniendo profecía y Dios le habló y Dios le está diciendo cuál es el mejor. Entonces, no tengo ninguna duda que ese es el mejor. No significa que no tenga libre albedrío la persona y puede ser que sea el mejor. Claro, se equivoque o algo de eso, puede ser como Shaul. Shaul era el mejor, pero en un momento se equivocó y Dios lo quita. Y Dios lo quita, ¿no? Y elige a David. Lo que realmente pueden saber, los que realmente pueden saber quién es un buen líder o no,
a ver si te parece, son los más sabios. O sea, cuanto más sabia es la persona, más sabe qué características tiene que tener un buen líder. Entonces, el ideal sería que elijan quién. Y los más sabios. Estoy hablando, sabios y buenas personas, obvio, ¿no? Gente correcta. O sea, porque la gente correcta y sabia es la que más entiende. Ellos, en base a su sabiduría, pueden determinar cuáles son los requisitos necesarios para que alguien ocupe ese cargo. Sin duda, un líder debe tener conocimientos y valores morales, filosofía, ética. O sea, el ideal sería que lo elija un profeta, si tenemos profeta. Si no tenemos un profeta, aquí viene en segundo lugar y los más sabios. ¿Quién eran los más sabios en el judaísmo? El Sanedrín. Entonces, si teníamos un Sanedrín, si no teníamos un profeta, un Sanedrín debería elegir al líder. ¿Se entiende por qué? Porque ¿quiénes son el Sanedrín? Los 70 sabios más sabios y más justos de la nación, que van a elegir lo mejor para la nación. Eso sería lo más normal. O sea, no que lo elijan todo el pueblo que no tienen esa sabiduría. Hoy en día, muchas personas no saben cómo se debe elegir un buen líder. Me refiero a qué criterio tener en cuenta para elegir un candidato. No saben qué elegir ni cuáles deben ser las cualidades básicas que debería tener un líder para poder gobernar bien. Cuando el pueblo vino ante Shmuel, si te acordás, muchos años no teníamos rey. Pero teníamos profetas y jueces, ¿no? Toda la época de Shofetim, tenés Shofetim, jueces, hasta que llegás a Shmuel, que es profeta. Todavía no teníamos rey. Y cuando vienen a pedirle a un rey a Shmuel, a Dios no le pareció correcta esta actitud. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Si estaban eligiendo un rey, ¿qué tiene de malo? Es lo que Dios había dicho, ¿no? Que cuando entremos en Israel, al fin y al cabo, tenemos que tener un rey. Pero ¿por qué no le pareció buena la actitud cuando lo pidieron? Y dice, ahí dice Shmuel, que lo han despreciado a él para que reine por sobre ellos. ¿Por qué? Porque en cierta manera, ¿quién gobernaba? Shmuel. ¿Y Shmuel qué era? Profeta. ¿De qué mejor que el que te gobierne sea un profeta, ¿no? Porque si es el profeta, capta la palabra de Dios. Entonces, cuando dicen, no lo queremos más a Shmuel, o no queremos más, o no veían bien a sus hijos, o a Shmuel, queremos a otra persona, ¿por qué? Por eso Dios se enojó, porque dijeron, ustedes no es que en verdad están buscando un rey ideal, ustedes no están queriendo al profeta. ¿Y qué dijeron? Queremos un rey como todas las naciones. Es como que quieren una ley más de los goy de otras naciones y no la ley de Hashem. Cuando decimos que Dios reina, está bien, no nos referimos a una situación de milagros, sino que al líder del pueblo sea un enviado de Dios, un profeta que actúa y gobierna acorde a las leyes y reglas de Dios, que va en sus caminos y que trata de imitar a Dios en su forma de conducir. O sea, el ideal que tuvimos, el máximo líder fue Moshe Rabenu, ¿no? No es estatus de rey, no era rey, era un profeta, el mejor profeta que existió en la historia. Y bueno, y eso nos guiaba y nos dirigía. Ese es el ideal. O sea, el ideal sería... Después vamos a ver por qué la Torá eligió el sistema de reinado, ¿está bien? Pero como si tenés un profeta que va en el camino de Hashem y él también tiene las cuestiones políticas, sería ideal que lidere. Como Yoshua. Yoshua lideró al pueblo de Israel. En esos 100 años, 80, 100 años, a Israel se mantuvo firme en el camino de Hashem. Fue todo bendiciones, todo éxitos, como 2 generaciones, tremendo. ¿Y a quién tenías? A Yoshua, profeta. O sea, el ideal sería como un gobierno de un profeta, ¿está bien? Sí, obvio, el profeta con los pies en la tierra, cabeza en el cielo, pies en la tierra, dirige a tu nación. Este es el ideal que la Torá plantea, tal como ocurrió en tiempos de Moshe, en tiempos de Yoshua y en tiempos de Shmuel. Ahora igual tenemos que ver por qué la Torá, nuestra peralla dice, cuando llegues a la tierra de Israel, tendrás que elegir un rey. Vos ves que la Torá propone el tema de la monarquía, ¿no? Ante la realidad en la que vivimos, en la cual todos deben elegir y votar por un candidato, hoy en día el mejor sistema es el democrático, ¿no? Dentro de todo, porque bueno, siempre puede haber errores, pero no tengo profeta. Tampoco tengo un Sanedrín, bueno, en la cual todos deben elegir y votar por un candidato, entonces no nos queda otra alternativa
que elegir a alguien. De lo contrario, podrá ocurrir que alguien no idóneo tome ventaja. Entonces vamos a ver, según la Torá, si podemos ver cuáles son las condiciones que debe tener un gran líder. La Torá dice en el capítulo 17, pasuk 14 a 20. También vamos a ver el texto de la Torá. Cuando hubieres llegado a la tierra que el Señor os da, cuando llegues a la tierra de Israel, que Hashem te da, y la tuvieres en posesión, y habitares en ella, y dijeres, pondré para mí un rey, como todas las naciones que están a mi alrededor. O sea, es importante tener un líder. Pondrá sobre ti por rey a aquel que escogiere el Señor tu Dios. Claro, lo dice. ¿Quién lo escoge? A uno de en medio de tus hermanos vendrás por rey sobre ti. Ahora vamos a las preguntas. También dijo que tiene que ser alguien de Amisrael. No podrás poner sobre ti a un hombre de tierra extraña que no fuera hermano tuyo. Está claro, ¿no? Lo más importante es que sea alguien que lo más importante es tu pueblo. Si no, ¿cómo va a ser líder? Pero no ha de multiplicar para sí caballos. Hay que ver, bueno, está hablando qué representan los caballos en el pasado. Y dice que ese rey no puede tener muchísimos caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto para poseer más caballos. Parece que el caballo representaba también la cultura egipcia. Y ahí había los mejores caballos. Porque el Señor ha dicho, no volverás más a Egipto por este camino. Muy bien. 2, ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, para que no se aparte de mí su corazón. Según la provisión que le pone el rey, que no tenga muchas esposas. Ni ha de aumentar para sí plata y oro en gran cantidad. Tercera provisión para el rey, que tenga mucho dinero para sí mismo. Si es para el reino no hay problema, pero que no sea para él. Y será, te dijo 3 provisiones, ¿no? Caballos, mujeres, muchas mujeres, mucho dinero. Y será que cuando se sentare en el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley del ejemplar que estuviere delante del sacerdote. O sea, va a tener que tener con él el Sefer Torah, la ley, la ley de Dios, todo el tiempo. El rey sabe que él es un enviado, al fin y al cabo, para que se cumpla la palabra de Hashem, dirigir a la sociedad en un camino ideal, la cual permanecerá con él para que lea de ella todos los días de su vida. Todos los días de su vida tiene que tener bien presente que él solamente es un medio, un representante. Él tiene que querer el bien de su pueblo, que vayan en el camino correcto, a fin de que aprenda a temer al Señor tu Dios, siempre temor a Hashem, para cumplir todas las palabras de esta ley y para hacer todos los estatutos, cumplir todas las palabras de la ley, para que no se engrandezca su corazón. Ahora pone otro objetivo. Primero dijo que se cumpla la Torah, y ahora dice, y que no se engrandezca su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos, ni a derecha ni a izquierda. A fin, y se mira, si va a ser así el rey, el líder que tengas, a fin de que se prolonguen los días de su reinado, tanto él como sus hijos, dentro de Israel. Mirá, acá la Torá te trae la fórmula ideal de un líder ideal para formar una buena sociedad. Espera, esto es lo que dice la Torá. Ahora, nosotros hoy en día tenemos un sistema democrático. Yo quiero ver si de este texto entiendo cuál es el ideal, según la Torá, y también, hoy en día, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Está bien? Vamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se elige al rey? O sea, ¿qué dice la Torá? Y para nosotros. ¿Quién es el que elige al rey? 3. ¿Por qué no puede ser rey alguien que no sea del pueblo de Israel? Dijo que si es de una nación extraña, no. ¿Por qué? ¿Qué tiene malo? Más pluralismo, ¿no? ¿Qué tiene de malo tener muchos caballos? ¿Qué representan aquí los caballos? ¿O son literales los caballos? No sé. ¿Por qué la Torá recalca que el rey no debe tener muchas mujeres? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué no debe acumular para sí mucho dinero? También, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo podemos saber a quién Dios eligió? Porque acá dice el texto que lo va a elegir Dios. ¿Yo cómo sé?
nos adelantamos antes en lo que dijimos, pero vamos a responder. Respuestas. ¿Está bien? ¿Querés agregar alguna pregunta al texto que leímos? No, muchos caballos, muchas mujeres, mucho dinero. mujeres, Pregunté por cada dinero. punto. Después dijo que tiene que tener la Torá. También hay que, si querés agregar esta preguntita, porque es tan importante que tenga la Torá delante de él siempre. Tener la ¿Y Torá, cuál es el objetivo? Porque después trajo dos objetivos, fíjate. Que no se engrandezca su corazón y que no se aparte de la ley. Quiero saber si son dos objetivos en uno o es uno. ¿Está bien? Vamos. Lo primero que nos dice el texto es que Dios es el que elige. Fíjate conmigo. Pondrás sobre ti por rey aquel que escogiere el Señor tu Dios. Está claro cuál es el ideal según la Torá. ¿Cómo podemos saber a quién Dios eligió? Para saber esto debemos recurrir, obvio, a la profecía. Es por eso que la profecía es algo indispensable en nuestra vida cotidiana. No decía, uy, hoy no tenemos profeta, ¿qué importa? Eran cosas del pasado. No, profeta era algo súper importante. Profeta es una persona más elevada que capta la palabra de Dios. Y porque no es solamente la Torá que ya Dios nos entregó para todos los tiempos. El profeta te puede decir cuál es el ideal en este momento, para ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la situación de los palestinos? ¿Vamos hasta el final de la guerra? No. ¿Qué hacemos con el norte? No. Dios le diría al profeta el ideal, seguro, y lo que diría el profeta sería el ideal. Vamos ciegamente, porque ciegamente, no es ir según la verdad, lo que es correcto de hacer 100%. Sería genial tener profetas. ¿Qué hacemos con la izquierda? Está bien, y bueno, ahí estamos hablando de que es profeta y bueno, hay que obedecer, no sé. Vamos a Raf, una pregunta. Antes ha dicho, la profecía no llegó al pueblo de Israel hasta un tiempo después de entrar. ¿Cuánto tiempo fue aproximadamente? O sea, como Moshe Rabbeinu tenía, Abraham y Jacob, profeta. Después, vale. en la época, después Moshe Rabbeinu, profeta. Después vino Yoshua, profeta. Después tuvieron Shofetim, que era un nivel de Ruach HaKodesh, inspiración divina, casi profeta. Después tuvimos a Shmuel, volvió a haber un gran profeta. ¿Cuántos años pasó? Escuelas de profetas, ahí había escuelas de profetas. ¿Cuántos años pasaron aproximadamente desde que entramos al pueblo de Israel hasta que llega Samuel? Ahí hay como 300 años, creo. Vale. O 400, hay que ver. Pero no es que no tenemos, pero había Ruach HaKodesh bien, o sea, casi profecía había. Está bien, no digo que nada, espera. Hubo profetas, Deborah fue profetisa. Hubo jueces que fueron profetas. Ok. Shimshon, o sea, ¿cómo defino si es profeta? Si en ese juez vos ves que Hashem le habló, es profeta. Si no dice que le habló, todavía no es profeta. Pero entre esos jueces hubo profetas también. Pero Raf, eso habla ahora mismo de, o sea, habla ahora mismo de cómo analizar. Lo que dije hoy en día, que hoy hay una gran falta, que hoy en día no tenemos profetas. Eso sí. Hoy en día nos falta eso. No, pero la pregunta es también, o sea, por ejemplo, ahora analizamos el texto, si en el texto vemos le habló Hashem, es que fue profeta. Pero la pregunta sería, en ese momento, ¿cómo sabían que le estaba hablando Hashem, no? ¿O cómo se identificaba? Bueno, no, hay todo un sistema en la legalidad de la Torá, de que si una persona viene y dice, Dios me habló, él tiene que pasar por ciertas condiciones, tiene que tener todas esas condiciones y eso demuestra que él es profeta verdadero. Obvio, seguimos el rigor, la Torá tiene todo un sistema para demostrar quién es profeta. Vale. O sea, por ejemplo, persona, características éticas ideales, sabiduría ideal, vida de santidad ideal. Bueno, todavía eso no dije que sí. Después tiene que, él dice, Dios se me reveló. Bueno, te tiene que decir algo que va a pasar en el futuro. Tiene que ser exacto, no se puede equivocar en nada, tiene que ser más de 3 veces. Hay un sistema, que es lo que la Torah propone, ¿está bien? Y de esa manera, si pasa por todo ese punto, tiene el status quo de profeta. Vale, de acuerdo. Y a día de hoy no tenemos a nadie así, ni a nadie que esté chequeando, Najón, o sea, aquí en Israel. No, hoy en día todavía no tenemos a nadie así. O hay por aquí algún loco que esté diciendo... Si viene alguien que dice que es así y si Dios se la reveló, ahí tendríamos que chequear y verificaríamos. Pero tampoco tengo a alguien que lo diga. ¿Está bien? Puede ser alguno que diga, entre todos los locos que tenemos aquí en Jerusalén. Gente rara hay, pero no gente rara, estamos hablando de verdad, ¿no? Rafa, entre todos los locos que tenemos aquí en Jerusalén no hay ninguno que haya dicho que Dios se la ha revelado. No, puede ser que hayan dicho, pero eso sí, esos no son profetas. Como se dice, síndrome de Jerusalén. Está bien. Okay. Entonces, lo que sí vemos es que no es el pueblo el que elige, según el ideal, sino que es Dios el que va a poner a un individuo para que dirija a todos los demás. Eso queda claro del texto. Otra cosa que queda claro es que no puede ser alguien que no sea del pueblo de Israel. Dice claro, ¿no?
no puede ser de otras naciones. En medio de tus hermanos pondrás por rey. No podrá poner sobre ti a un hombre de tierra extraña. ¿Por qué? Hoy en día, en el Estado de Israel, teóricamente, un árabe puede ser electo para ser primer ministro. Obvio, teóricamente, pero nunca pasó. Pero, o sea, está diciendo que no está. Eso hay que corregir. Es claro que tiene que ser un hermano tuyo. ¿Por qué? La importancia de que sea alguien del pueblo es que al ser parte del pueblo va a preocuparse ante que todo por él y no le va a hacer indiferente. De nuevo, nunca tenés la lamparita mágica absoluto, como antes de la clase estábamos hablando, de que pueden haber líderes, malos líderes. Está bien, pero bueno, pero reducimos la lista de probabilidades. O sea, oye, si es alguien extraño o alguien que no es de tu nación, hay más probabilidades que no busque el bien de tu nación. Pero tiene que ser alguien de tus hermanos porque va a buscar el bien de tu nación. Siempre está el riesgo de que no también, pero por eso la condición, está claro. Tiene que ser un hermano tuyo. Creo que es claro, ¿no? En todo. Sí, y de hecho hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Herodes, que fue rey de Israel, ¿no? Pero no era, Claro, era y estaba extranjero. pensado, era más edomita que el bien de Israel, y mandó a matar a todos los sabios de Israel. Claro. Vos ves ahí un ejemplo que pusieron a alguien así y no veló por el bien de su nación. La historia está llena de monarcas que solo les interesaban su propio bienestar y no el bien del pueblo. Bueno, está bien, contestamos por qué tiene que ser de su nación, sí. Contestamos que el ideal es que lo elija Dios, sí. Acá agrego, si no habría Nebuá, podría hacerlo el Sanedrín. Está claro que era el tribunal de justicia más grande, que eran los más sabios. Ellos podían decir cuál era el mejor para ser el rey de Israel. Así es la halajá. Y es lógico, porque son personas que quieren el bien de Israel y son los más sabios que entienden cuál debe ser una persona, qué condición tiene que tener un líder. ¿Por qué no aumentar caballos? El motivo por el cual no debe aumentar caballos es porque esto representa la fuerza. Lo más peligroso en un líder es la sensación de sentirse poderoso. O sea, como yo tengo el poder del mundo, o sea, como decía Luis XIV, ¿no? Le tois de moi, decía el rey de Inglaterra. El Estado soy yo. En otra palabra, yo hago lo que quiero. O sea, si vos tenés ese ego, es un problema, porque solamente pensás que vos sos lo máximo y lo destruye a él. O sea, al tener muchos caballos, espera, si teníamos muchos caballos en el ejército de Israel para combatir al enemigo, no está prohibido. Lo que está prohibiendo acá es que el rey tenga muchos caballos para él. O sea, el Pero, poderío de él. pero Como que él Rafa, sobresalga, ¿eh? O sea, no hay una prohibición de que el Estado tenga un armamento, tenga mucho armamento para defenderse ante los enemigos. No, eso no está prohibido. Obvio que tengo que cuidarme y tener el armamento para defenderme. Más Israel, ¿no? Creo que cuánto mm, de, pero, ¿cómo se dice? pero, El presupuesto anual de Israel es muy grande. Va al tema de armamento para defendernos, porque siempre nos quieren aniquilar. Entonces tenemos que estar preparados. pero ¿Está Rafa, bien? aquí en el Pasuk, mirando el Pasuk, parece que la Sí. explicación de no tener demasiados caballos está relacionada directamente con no volver Muy a bien. Egipto. Muy bien. Entonces, hay dos puntos. Uno es el poderío por él, y otro es como por la cultura egipcia.Nosotros salimos de esa cultura, ¿no? Salimos de la cultura egipcia y no nos asimilamos a la cultura cananea, porque eran promiscuos, porque era todo idolátrico y todo nada que ver con Dios. Entonces, como que hay también, o porque poderío, es verdad, podemos agregar este punto. A lo mejor el punto está diciendo es para que no vuelvas a esa cultura o a tener, pero también es en una cultura de poderío la de Egipto, ¿está bien? Que no te asimiles a eso. Es verdad, hay que agregar ese punto porque lo dice literal, para que no vuelvas aquí. Él se puede ver como la cima de la pirámide y sentir que puede hacer lo que se le da la gana sin tener que dar explicación a nadie y que nadie se atreva a cuestionarlo. Al fin y al cabo, esta era una ideología egipcia, ¿no? Así era Paró, así era el faraón, ¿no? Si a lo mejor representa, ¿cómo era la ideología del faraón? Que nadie le diga lo que tiene que hacer, se Era enfrentó Dios. hasta, va El en faraón contra era, de Dios, el que cree eh, Dios. Bueno, entonces, no, no era quieras Dios. tener caballos o volver a Egipto, es volver como toda esa idiosincrasia. Ah, ok, ¿Está claro? vale, Que es vale, anti lo que dice la Torah. vale. ¿Por qué mujeres no? ¿Qué tiene de malo que ese rey quiera tener muchas mujeres? No debe aumentar mujeres, porque esto lo hará ser muy pasional. Al ser que tiene mucho poder y pasión, entonces va a estar dedicado a satisfacer sus necesidades y sus pasiones. ¿Y qué tiene de malo? Y que no se va a dedicar al bienestar del pueblo.
el ejemplo tenés en Ahasverosh. Acá Ahasverosh, que cada día una mujer nueva, y se olvidó de gobernar. Nada que ver con gobernar a su nación. Estaba más en tener placeres para él. En cierta manera le pasó a Shlomo Amelech en un momento, cuando tuvo muchas mujeres. Shlomo Amelech eso lo hizo pecar. Es verdad que puede ser que la intención de Shlomo era hacer shalom con todas las naciones y estar bien con todos. A lo mejor era una técnica estratégica. Pero a la larga lo hicieron caer. Erró, y en el Tanaj lo ves literal, que lo hicieron errar. Que es algo que normalmente le tomaría, como él se va a dedicar a sus pasiones y a eso, más tiempo, y no se va a dedicar a su nación. Para tener una idea de cuánto tiempo le debe dedicar un buen líder a su pueblo, ¿y por qué? ¿Y cuánto le tiene que dedicar a su pueblo? Observamos Yerrabenu en la Parashat Yitro. Allí nos dice que estaba desde la mañana hasta la noche dedicado a escuchar al pueblo, hasta que vino su suegro y le aconsejó poner gente que lo ayude, porque iba a ser. Pero fíjate lo que es un buen líder. ¿En qué pensaba Moshe? Moshe empieza todo el tiempo en la nación, hasta no tenía tiempo para su familia, ¿no? Por eso el punto de, como que Moshe ya estaba, era para Am Israel. Eso es un buen líder que quiere a su pueblo. Vale la pena tener en cuenta lo que sucedió con el rey Salomón. Si bien en su mocedad lo que él tenía en mente era el bien del pueblo, por eso no pide riqueza o poder para él, sino que le pide a Dios sabiduría para poder conducir a este pueblo, y Dios se la da por eso. Luego, a causa de su gran pasión, ¿no?, que tiene muchas mujeres, lo hacen caer. El versículo que dice, ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, para que no se aparte de mí su corazón. Está bueno, el pasuk lo dice literal, ¿lo ves? Las mujeres podrían hacer que se aparte de sí su corazón, que eran muchas mujeres que hasta siguieron haciendo idolatría. Su corazón se refiere a la sabiduría, que es indispensable para poder gobernar bien al pueblo. Y las pasiones no lo van a dejar actuar con sabiduría. Esto hará del líder una persona con más moral y ética, es decir, alguien que no se deja arrastrar por el exceso de poder ni la pasión. ¿Está claro? Caballos no poder, también cultura egipcia, mujeres pasión, por eso no. ¿Qué tiene de malo que tenga mucho dinero? Con respecto a que no tenga acceso de dinero, a diferencia de las prohibiciones anteriores, con esta no nos dice cuál es el motivo. Fíjate, ¿no? ¿Viste que cada uno dijo el motivo? No caballos. A ver. Ni hará volver al pueblo a Egipto para poseer más caballos. Porque el Señor ha dicho, no volveré más a Egipto por este camino. No más multiplicar mujeres, para que no se aparte de mí su corazón. Ahora, ni ha de aumentar para sí plata y oro en gran cantidad. No dice para qué. ¿Prestás atención? En todos los presupuestos dijo para qué, y en este no. Ahí explicamos. No dice para qué, pero fíjate que sigue hablando el pasú. Por otro lado, nos recalca algo que sí debe hacer. Escribir un Sefer Torah, y aquí sí nos dice para qué. Para que no se engrandezca su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos, ni a derecha ni a izquierda. Ahora podemos decir así, ¿por qué cuando dijo que no tengas mucho dinero no explicó para qué? Porque el para qué lo va a decir después, en el motivo de también que por eso hay que tener un Sefer Torah, ¿entendiste? Vale. No hay que tener mucho dinero y hay que tener Sefer Torah, y siempre al lado tuyo para respetar la ley, para que tu corazón no se engrandezca. También ahí también es el tema del dinero, el tener mucho dinero, está bien, puede hacer que él se engrandezca, está bien, y el tema de la Torah, que es, hay una ley y a esa ley tengo que cumplir y tengo que ir en el camino a Hashem, es para que no, como dijo, para que no se engrandezca su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos, ni a derecha ni a izquierda. A mí me parece que acá puso dos motivos que van con lo del Sefer Torah, y el motivo uno era más para el tema de no tener dinero. ¿Entendiste? También, o sea, el no apartarse ni a derecha ni a izquierda está claro, porque tengo el Sefer Torah y sé cuál es la ley y no me aparto de izquierda a derecha. Me parece que el motivo que no se ensobrezca su corazón era también el motivo del no tener mucho dinero. Pero también es motivo de por eso tengo el Sefer Torah al lado mío. Por eso lo puso abajo. ¿Entendiste cómo la construcción? Sí. Esto no, motivo. Esto no, motivo. Esto no. No te dije cuál es el motivo. Ahora vas a ver por qué.
También esto. Y ahora te digo el motivo de los últimos dos. Y también te agrego el motivo de este segundo. ¿Está bien? Por otro lado, un segundo, esto incluye también el motivo por el cual no debe aumentar mucho en dinero, para que no se sienta más que sus hermanos. Además, el Sefer Torah le proveerá de reglas correctas y buenas para conducir al pueblo. El rey está al servicio del pueblo y no al revés. Es por eso que los sabios decían, ¿crees que te han concedido grandeza al otorgarte el reino? En realidad, te han puesto como esclavo. Cuando decían, cuando uno es rey, o sea, si es un rey verdadero y hace todo lo correcto, vos decís, ¿qué te tenés? ¿Que tenés una grandeza? En verdad es un servicio total, porque estás al servicio de la nación 100%, del pueblo. todo el día, 24 horas. Esa es la idea. En resumen, todavía no vimos ahora qué, vamos a ver después condiciones que podemos aprender de este texto para hoy en día, cómo debería elegir un líder. En resumen, el texto de la Torá. El líder debe tener como máximo objetivo el bienestar de su nación. Él es el que está al servicio del pueblo y no al revés. Debe ser sabio para poder conducirlo por el camino correcto y alcanzar la meta verdadera. Debe poseer una moral alta y buenas cualidades para que no se aparte del buen camino y no destruya al país al preocuparse más por sus pasiones que por el bienestar del pueblo. O sea, sabiduría y ética y moral ideal, el bien de su nación. Además de estos puntos, hay otro aspecto que el líder debe tener. Por ejemplo, el rey Shaul poseía estas tres cosas, pero le faltaba, ¿qué le faltó al rey Shaul? Firmeza con el pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, esto es lo que hay que hacer? Y Shaul no lo hizo. No, el pueblo me pide, pero yo te dije lo que tenías que hacer. Yo le dije, había que destruir todo Amalek y no dejar a nadie, porque eran enemigos número uno y era el mal. Y él dejó al rey, dejó al ganado, y Dios le dice, ¿pero qué? ¿No hiciste lo que te dije? Bueno, pero el pueblo me pidió. No, tiene que ser con firmeza. El rey debe ser firme, no dejarse llevar por el pueblo, ni temer por lo que van a opinar de él, sino que debe hacer lo que cree que es correcto, sin importar si con ello va a ser menos popular. También esto es actual. Está bien, depende de cómo. Pero el líder, si él piensa que esto es lo correcto y de verdad es lo correcto, hay que hacer lo correcto. No importa lo que diga el mundo, lo que diga esto es lo correcto y hay que hacer. Inclusive dentro de Israel, que le digan, no, esto es lo correcto, tenemos que el bien de nuestra nación. Hay que destruir a Hamás, hay que destruirlo. No hay vuelta. Hoy en día también es muy importante ser carismático, poder estar bien relacionado con las personas. Esto es un tema práctico. Es importante tener relaciones internacionales porque lamentable, si estamos todos en el camino de Hashem 100% y todos 100% con Hashem, no necesariamente me debe importar porque yo sé que esto va a ser lo correcto y voy a tener éxito. Pero si no estamos 100%, el tema de relaciones internacionales es importante. ¿Qué le va a pasar? Estar bien relacionado con las personas, hacerse, o sea, estoy hablando también a otros países, ¿no? Y también hacerse querer, es re importante. El líder debe ser sabio. Esto no quiere decir que sabe cómo convencer a cada uno. Y eso es ser pícaro, suspicaz. Cuando decimos sabiduría nos referimos a que tiene bien en claro cuáles son los valores a los que se debe apegar y llevar al pueblo hacia esos valores. Por ejemplo, Dios existe, Dios es único, en una nación. Hacer un pueblo justo y correcto, que seamos una nación de ejemplo para la nación. ¿Qué tiene que querer el líder? Formar algo así. Que se respete la Torah para formar algo así. El líder debe encarar los problemas básicos de la sociedad. Aquí también, ¿no? En un sistema, cuando una persona dice, bueno, yo quiero ser Rosh Menshallah, quiero ser el primer ministro o el presidente, ¿qué tiene que, en su campaña? Enfrentar los problemas básicos de la sociedad. Por ejemplo, existen problemas con la educación. Bueno, ¿cómo voy a mejorar la educación de mi nación? Eso es algo importantísimo. Si yo voy a elegirlo, yo quiero ver cuál es el plan que tiene, ¿no? ¿Tenés un plan para mejorar la educación, sí o no? Es importante para mí. ¿Hay problemas de drogas? ¿Cómo propone combatir la droga? Es importantísimo, si no, ¿cómo propone combatir la mafia? Es importantísimo.
La cuestión económica o cuánto mejoró la calidad de vida durante su mandato no es necesariamente lo más importante. Es verdad que mucha gente va a ir por ese punto a elegir, pero es un punto más individual, más, ¿no? Más, ¿cómo se dice? Egoísta. O sea, es verdad que hay que vivir bien, está bien, pero que calidad de vida máxima. Lo más importante es la educación, una buena sociedad, buenos valores. Y Baruch Hashem, que tengamos para vivir y que haya lo necesario. No que todos vivamos de lujo. No es el punto. Y según eso te elijo o no te elijo. ¿No? Hay algunos que van a poner ese punto, pero son egoístas, no quieren el bien de la nación, quieren el bien de ellos o de su dinero. Hoy en día, para poder elegir un buen presidente, debemos prestar atención a 3 puntos. A ver qué te parece. Uno, o sea, según todo lo que estudiamos, ¿quién es el individuo? O sea, cuando esta persona se presenta como presidente del primer, a mí me interesa ver su, no sé, su currículum, o cómo es de verdad él, ¿no? Porque eso va a hablar de cómo va a gobernar. A mí me interesa si es una buena persona o no es una buena persona, ¿no? O sea, si él viene, a lo mejor viene de otro mundo que no tenía que ver con política y ahora se propone como, pero primero tiene que entender de política, porque si no, o de cómo dirigir una nación. Segundo, cuáles son sus valores. Si sus valores son torcidos, yo no lo voy a votar, ¿no? ¿Quién es el individuo? Debemos prestar atención tanto al aspecto de su sabiduría, como también hay que prestar atención si es una persona correcta. Si no es una persona correcta, no lo voto. ¿No? Es básico que sea una persona correcta. 2. ¿Cómo logrará hacer lo que él propone en su campaña electoral? O sea, todos proponen cosas lindas, ¿no? Bueno, digamos. ¿Y cuál es tu plan? Y ahí no escuchás ningún plan. Entonces, ¿qué está hablando por hablar? Pará, ¿tienes un plan? O sea, ya no, ya no se le hace caso ni a los programas políticos. O sea, la gente escriba, de hecho, lo último ni se presentan con programas. No hay programa. Antes daban un programa con qué era lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, que ahora se ha vuelto ya todo una... mira, o sea, todo ese no vale nada. Debemos analizar lo que se sabe de él, de verdad, porque hay tanta fake news o noticias falsas, pero de verdad. Y su vida particular. ¿Qué me importa eso? Él es un líder. ¿Por qué? No, tu vida particular también habla de si él es una buena persona o no, ¿no? Si es decente, si no es decente, si es fiel, no es fiel, familia, no familia, sí me importa. Si es alguien que no engaña, que fue fiel a su palabra, que tiene una buena familia, etc. Todo esto nos habla acerca de los métodos que utiliza para llevar a cabo sus planes, porque como es él en su vida también tiene que ver, va a repercutir en lo que va a hacer después en global, en el macro. Y otro punto también importante, o sea, quién es el individuo, dijimos, cómo es, qué tiene, que es sabio, no sabio, después qué propone también, y cómo es en su familia, y cuál es la ideología, obvio, ¿no?, que él representa. Por ejemplo, es un candidato que quiere combatir la delincuencia, la droga, etc. Vemos que se trata de alguien con principios y que vela por la sociedad en general. Pero si su objetivo es solo bajar la inflación, digamos, entonces es un tema solamente económico, pero nada de educación y sociedad, entonces, o un mejor estatus de vida, no es eso lo más importante. No digo que sea un punto más que es importante para la sociedad, pero no puede ser que ese sea el punto para elegir. ¿Está bien? Y por último, luego debemos analizar si le será posible hacer lo que promete. O sea, entendí, esto es lo que querés y este es el plan. Y ahora, bueno, ¿y de qué manera sería esto factible? ¿Que sí o que no? Vamos a ver. O si se trata meramente de un discurso demagógico, que hay muchos discursos así, discurso lindo, pero si no podés hacerlo, si no tenés ningún plano, o si de verdad es factible, porque si dice algo súper lindo, pero es imposible que se haga, entonces, no, tiene que ser factible. Está bien que se pueda hacer. O sea, que él te convence de que tiene los métodos o la manera o cómo lo va a hacer. Y así. Implementar su idea. Excelente, que sí, claro, que tiene que tener un programa que se pueda hacer, que se pueda realizar. Exactamente. Bueno, lo que me pareció muy lindo, primero que es muy actual todo lo que hablamos, sí, por todo lo que, por siempre es actual, y más hoy en día. Más a la peralla esta que habla de también cosas que tienen que ver con la guerra, los soldados, y jueces y un líder ideal, que es lo que siempre estamos buscando. Nosotros tenemos nuestro líder, yo estoy contento con el que bueno, depende, hay de todo, pero a mí me gusta Netanyahu,
hay de todo, hay gente que sí, gente que no. Están los anti, y que a mí me Los parece que es anti, completamente político y están haciendo lío para mí están haciendo problemas a la nación. Ahora sí, tenemos que estar unidos, sí, terminar la guerra, unidos, unidos, terminar la guerra y vencer al enemigo. Y después, ahí sí, vamos a organizar el gobierno y qué más, o votar, eso sí. Pero ahora, unidos y duro al enemigo. Eso tiene que ser básico, ¿no? Ahora venir a hacer problemas, hacer caer problemas del gobierno, que eso lo están haciendo los que quieren molestar, para no dejarnos firmes ante los enemigos. ¿Está bien? Muy bien. Buah, Entonces, un placer Raf, haber estado contigo, Abraham. Estudiamos y igualmente, siempre vemos que de la sale Perayá mucha nos puede dar actualidad. mucha sabiduría para ver cómo vivir la vida, ¿no? Toda, Bueno, Raf. un Nos abrazo vemos la grande. semana que viene. Besado, Bye. Igualmente. Cuídese. Chao.